Vamos a empezar ya con la reunión de esta noche y vamos a seguir un poco con el tema de lo que vimos el martes pasado. El martes pasado habíamos visto acerca de la fidelidad, una mirada hacia atrás de si habíamos sido fieles, si consideramos que habíamos sido fieles a lo largo del año y un llamado a ser fieles hacia adelante también. Y cuando me enteré que tenía también el mensaje hoy y estaba buscando algún tema, la idea no era hacer un tema en varios mensajes ni nada de eso, pero justo me topé con un libro que empecé a leer ahí, creo que fue el 25 de diciembre, y casualidad hablaba de la fidelidad y de ser fieles. Y un poco ese fue el inicio de un estudio acerca de esto. Por lo tanto, hoy vamos a estar viendo una segunda parte de lo que fue el primer mensaje, sin saber que era el primer mensaje de una saga, pero bueno, vamos a seguir viendo un poco de eso, vamos a estar siguiendo también un material, si Dios quiere y me toca alguna otra vez, probablemente sigamos también viendo lo mismo. Y hoy vamos a estar viendo, así como vimos el martes pasado, sobre los héroes de la fe. Vamos a estar viendo un héroe de la fe que, vamos a decirle que es un héroe de la fe no listado, no aparece en Hebreos 11, pero es sin duda que es un gran héroe de la fe, un héroe del Nuevo Testamento. Este héroe es Pablo, el apóstol Pablo. El ejemplo de Pablo es quizás uno de esos ejemplos que más inspiran a poder seguir a Cristo. ¿Se acuerdan cómo vimos de estos testigos que sus vidas testificaban y también ayudaban y alimentaban a que nosotros podamos seguir también por ese camino? Bueno, Pablo es también como uno de estos testigos. Podemos leer de Pablo en su última declaración, en la última carta que escribe a Timoteo, la última declaración de fe que realiza bajo inspiración divina. Dice que terminó su vida diciendo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y yo pensaba en esto y pensaba que no cualquiera puede llegar al final de su vida y decir estas palabras con tanta seguridad. Pero lo que más me llama la atención de Pablo es que fue quizás uno de los ministros que más sufrió durante su vida. No sé si algún otro ministro sufrió o enfrentó tantas dificultades, tanta oposición, tanto sufrimiento como lo hizo el apóstol Pablo. Y hoy vamos a estar viendo un poco de esto. Pero a pesar de todas esas cosas que sufrió, que vivió, él siguió a Cristo justamente con una fidelidad inquebrantable hasta el último momento de su vida en el cual le iba a ser quitada su vida. Vamos a leer la forma en la que Pablo mismo describe lo que fue su experiencia en el ministerio. 2 Corintios 11 vamos a leer ahora, después nos vamos a centrar en otro capítulo, esto es una introducción. 2 Corintios 11, versículo 23. Dice el 23, 2 Corintios 11, 23. Son ministros de Cristo, está hablando de los falsos apóstoles que había, pero no importa ahora. Dice la segunda parte: yo más. Y escuchen lo que dice Pablo, que afirma que sirvió al Señor, y dice: en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno.
3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez. Y además de otras cosas, termina diciendo, lo que sobre a mí se agolpa cada día no es la preocupación por uno mismo, sino dice, la preocupación por todas las iglesias. A pesar de todas estas dificultades que leíamos, y vamos a leer más, Pablo seguía dedicado a Cristo, aún en el final de su vida. Y cuando terminó su vida, pensaba un poco sobre esto, cuando terminó su vida no hubo grandes homenajes en todo el mundo, no hubo nadie que hiciera un funeral multitudinario, así al estilo Maradona, no hubo nadie que le entregue un trofeo, no hubo reconocimiento de sus logros. Para la vista humana, podríamos decir que este hombre en el final de su vida no parecía para nada triunfante. En su último capítulo, como decía, de 2 Timoteo, se lo podía ver casi completamente solo, sin nadie que lo acompañe. El mundo estaba a punto de decapitarlo, y él lo sabía. Este hombre incansable que escribió gran parte del Nuevo Testamento, que plantó un montón de iglesias, más probablemente 12 iglesias, en lugares específicos, estratégicos, que preparó pastores, que preparó evangelistas, que preparó misioneros, que había llevado el evangelio desde Jerusalén hasta Roma, haciendo varios viajes, predicando en varias ocasiones, ahora iba a morir prácticamente solo. Si lo miramos con los ojos terrenales, en base a lo que las apariencias nos dicen, claramente esto era un final trágico. Era un final trágico de lo que iba a ser una vida decepcionante. Sin embargo, el mismo Pablo no lo pensaba de esa forma. Pablo tenía una mirada celestial mucho más madura. No estaba frustrado, no estaba desilusionado. En su última carta a Timoteo, él de hecho no esquiva la verdad. Justamente le dice al principio, vamos a buscar 2 Timoteo 4, no, perdón, 2 Timoteo, creo que es el 1:15. Sí, ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia. Básicamente le está escribiendo a Timoteo y le dice, no esquiva la realidad, dice, los de Asia me abandonaron todos. Y después a esto último, él también le agrega, a lo último del capítulo, le agrega más información en el capítulo 4, versículo 10, lo vamos a leer porque también es chocante como lo que leíamos recién. Le habían abandonado todo lo que están en Asia, y en el versículo 10 del capítulo 4 dice, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia, y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envié a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro, el calderero, me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. Y termina diciendo, no les sea tomado en cuenta.
Es realmente sorprendente ver que todo esto que leímos, lo de los azotes, naufragios, peligros de muerte en el desierto, en la ciudad, peligros externos, pero también peligros internos entre los propios hermanos, abandono, gente que lo deja solo. Todo esto le pasó a una misma persona. Pero lo más sorprendente no es eso, sino que Pablo no estaba enojado con todo el mundo. Pablo no estaba amargado. De hecho, era todo lo contrario. Él veía toda esta situación como una oportunidad para dar gloria a Dios. Y miren cómo siguen los versículos siguientes a los que acabamos de leer. El 17 dice, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pablo se mantuvo fiel. Pablo se mantuvo fiel hasta el final. Y la actitud de Pablo es una clave importantísima para cualquiera que quiera ser un buen ministro, un ministro fiel de Cristo. De Pablo vamos a sacar algunas, de este ejemplo de Pablo vamos a sacar algunas claves de fidelidad para aplicar también a nuestras vidas. De hecho, Pablo mismo dijo, sean imitadores de mí, así como yo soy imitador de Cristo. Y realmente, siendo sincero, si hay algo que estoy notando en este estudio, es que justamente estudiar la vida de Pablo con este enfoque es realmente provechoso para mi vida espiritual. Es muy provechoso. El ejemplo de Pablo nos hace poder ser más parecidos a Cristo en nuestra conducta y nos ayuda también a encontrar puntos, convicciones, razones, las cuales le sirvieron a él para permanecer fiel, pero también que nos ayudan a nosotros para ser personas consideradas como fieles. Porque la pregunta que debemos hacernos, después de esto que estamos viendo, la pregunta que nos tenemos que hacer o que surge, probablemente la mayoría, es ¿cómo alguien puede hacer eso? ¿Cómo una persona puede pasar por tantos reveses espirituales y aún así mantenerse firme, inamovible y abundando siempre en el servicio, en la obra? ¿Cómo podemos nosotros, aplicándolo a nosotros, cómo podemos nosotros cultivar también esa clase de compromiso? ¿Cómo podemos llegar al final de nuestras vidas terminando la carrera de forma triunfante? Aun cuando nos topamos con tantos obstáculos, como dice también Pablo, en todo fuimos atribulados, dice, de fuera conflictos y de dentro temores. Por todos lados le llegaban los dardos. Sin embargo, permaneció fiel. Y la pregunta es, ¿cómo puede una persona pasar por tantas dificultades y aún así permanecer fiel? Y esa pregunta es interesante porque es la pregunta que nos va a ayudar también a nosotros en nuestras vidas prácticas. Y justamente de esto se trata este estudio de la vida de Pablo. Muchas de estas respuestas las vamos a encontrar en 2 Corintios. Y en especial en 2 Corintios 4. Casi todo el estudio se centra en este capítulo como un capítulo principal de 2 Corintios capítulo 4, que si Dios lo permite lo vamos a ver en algún otro mensaje también. Hecha esta introducción, vamos a pasar con la segunda introducción. No se asusten, va a haber una introducción media larga, pero hoy vamos a ver un solo punto después de la introducción. La idea es justamente introducir el tema y hacerlo una vez y hacerlo bien y completo. Vamos a hablar un poquito del trasfondo de
Segunda Corintios. En esta segunda carta, inspirada a los Corintios, de Pablo a los Corintios, Pablo tenía probablemente todos los motivos para desanimarse. Pablo había fundado la iglesia de Corinto. Pablo había estado en su segundo viaje misionero, la había fundado, y Pablo había estado 18 meses en aquel lugar como pastor, pastoreando aquella iglesia, hasta que por cuestiones de su obra misionera tuvo que irse a otro lado, pero sin dejar nunca de mantener contacto con la iglesia, con los hermanos que estaban en aquel lugar. Había estado mucho tiempo, habían estado 1 año y medio en ese lugar. Pero después de irse, Pablo escucha que había algunos pecados de inmoralidad en esa iglesia, que había probablemente algún problema de inmoralidad, por lo que les escribe una carta para confrontarlos, para confrontar ese pecado que tenían. De esa carta no se sabe mucho, no está en nuestras Biblias, no es 1 Corintios, pero permanece perdida. Pero le escribe esa carta. Ahora, mientras Pablo estaba en Éfeso, él vuelve a recibir reportes de que había más problemas en la iglesia de Corinto, de divisiones que se estaban realizando por causa del pecado. De hecho, aparte, los mismos corintios le escriben una carta a Pablo pidiéndole que les ayuden a poder solucionar algunos aspectos que tenían, algunos temas que no tenían claros y que estaban siendo motivos de discordia, de discusión. Entonces, ahí es donde Pablo les manda la carta que conocemos como 1 Corintios. Ahora, mientras él seguía en Éfeso, Pablo manda a Timoteo. En un momento manda a Timoteo para que vaya a Corinto. Miren, Pablo siempre pensando en los hermanos de Corinto. Para que vaya a Corinto Timoteo, quien vuelve con nuevamente malas noticias, noticias de dificultades, y donde se entera también que se habían metido falsos apóstoles en la iglesia, falsos enseñadores, que estaban enseñando otra cosa que no era el evangelio de Cristo. Y obviamente, como estos falsos apóstoles estaban enseñando algo distinto a lo que enseñó Pablo, estas personas se estaban encargando de desmerecer a Pablo. Él lo atacaban, empezaron a dirigir los ataques directamente sobre, ya no el mensaje de Pablo, sino sobre la persona de Pablo. Hacían todo lo posible para destruir la reputación de Pablo, del apóstol, para poder justamente socavar su influencia en la iglesia. Pablo, movido por toda esta situación, deja su obra en Éfeso y decide viajar a Corinto, quizás para poder poner las cosas en orden. Sin embargo, este viaje no resultó como Pablo lo esperaba. La gente no lo recibió de buena manera. Se lo conoce como la visita dolorosa, creo. La visita dolorosa, porque la gente no lo recibió de buena manera. De hecho, dicen que hay alguien que abiertamente en la iglesia lo insultó, hasta ese punto. Y entristecido, obviamente, Pablo se volvió para Éfeso y ahí escribe la tercera carta que escribe, una carta no inspirada también, no se encuentra en la Biblia, y es conocida como la carta severa, que debe haber sido un buen tirón de orejas, si se llama así. Pero expectante Pablo por cuál iba a ser la respuesta de esa carta, se termina enterando por medio de Tito que la mayoría de los corintios había reaccionado bien a esa carta severa. Más tarde Pablo escribe su segunda carta, ahí sigue, 2 Corintios, la que tenemos acá, la que vamos a estar viendo, en la que Pablo busca ponerle fin definitivamente a estos pecados que probablemente seguían ahí boyando algunas cuestiones
que Pablo defiende su reputación de nuevo, ¿eh? Y en ese sentido él escribe esta segunda carta. Pero ahora entrando justamente en el capítulo 4 de 2 Corintios, Pablo nos da una respuesta detallada a la pregunta de cómo se mantuvo fiel en medio de tantos problemas. Y empieza con una declaración triunfante. Dice el versículo 1 del capítulo 4, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. No desmayamos. Y nos vamos a detener un poco en esto último que dice Pablo. Termina diciendo el versículo, no desmayamos. Investigando un poco, lamentablemente las traducciones en español quizás no llegan a satisfacer completamente lo que Pablo estaba queriendo decir. La Biblia de las Américas dice no desfallecemos. Hay otras versiones más modernas que dicen cuestiones como no nos damos por vencido o cuestiones por el estilo. El verbo que utiliza acá Pablo es ekakeo, es un verbo griego y es una conjunción de dos palabras. En, que indica estar en estado de rendición, estar como pasivamente en medio de algo, y la raíz principal que es kakeo, que significa maldad o significa depravación. Maldad o depravación. Entonces, teniendo en cuenta esto que acabamos de decir, el sentido de la oración que dice Pablo no es no nos cansamos, sino que significa no caímos en maldad, no dimos el brazo a torcer al pecado, a la depravación. Y me ponía a pensar, ¿por qué Pablo está diciendo esto? ¿Por qué Pablo hace esta declaración? Bueno, en primer lugar, sutilmente está diciendo que su experiencia con los corintios tenía el potencial de haberlos llevado a abandonar el ministerio. Si yo me voy de viaje a Villa Pegüeña, vamos a poner el ejemplo de Villa Pegüeña, y la paso re bien, tengo una gran experiencia, los hermanos me tratan de maravilla, todo es paz, armonía, amor, en comunión, no voy a volver y voy a decir, viajé a Pegüeña, pero no desmayé, pero no caí al pecado. No, de alguna forma Pablo estaba diciendo, ustedes se comportaron de una forma que podrían haberme hecho caer, digamos, dejarla, desanimarme. Una iglesia llena de problemas que podría haber causado una tremenda dificultad, un desánimo para cualquier otra persona no tan madura como Pablo. En 1 Corintios 16:12, no lo vamos a leer, pero Pablo dice que instó a Apolos a llevar a Corinto un grupo de líderes calificados para poder tratar de solucionar los problemas que había en esa iglesia. Pero tanta era la dificultad que tenían, que dice que a Apolos ni siquiera le quedaron ganas de volver a Corinto, ni siquiera quería volver a esa ciudad. Era una iglesia que nadie quería pastorear, muy difícil. Pero ya para terminar esta parte, y perdón que me haya extendido tanto, a pesar de todo lo que sufrió Pablo con esta iglesia, Pablo no cedió ante el mal. Como dice ahí, no desfallecemos, no desmayamos. A pesar de todos los problemas, a pesar de todos los desalientos, a pesar de todos los sufrimientos, él permaneció fiel a Cristo. Y por esto comenzaba diciendo que Pablo quizás sea uno de los mejores ejemplos que tenemos, aparte de Cristo mismo, de una fe incansable, de persistencia, de fidelidad. Y el objetivo de este estudio es desarmar un poco
algunas razones que da el mismo apóstol por las cuales pudo permanecer firme. Y al estudiar estas razones, nosotros también podemos ver para aplicarlas a nuestra vida. Porque realmente todos luchamos contra el desánimo, todos luchamos todos luchamos para mantener la santidad, todos luchamos con el pecado, todos luchamos a veces incluso con las actividades, cuando se nos vuelven una rutina, cuando perdemos el foco. Y estas razones que tenía Pablo también sirven para cada una de nuestras vidas. Como decía, vamos a ver una sola, lo vamos a hacer rápido. La idea principal era introducir un poco el tema. Pero la primera razón, yo al principio la había subestimado. Pero mediante la lectura y el estudio me di cuenta que quizás es una de las más fuertes, quizás es el ancla de la fidelidad. Y la primera es que Pablo estaba convencido de la superioridad del nuevo pacto. Pablo estaba convencido de la superioridad del nuevo pacto. Cuando leemos, ahora sí en el capítulo 4, cuando volvemos a leer el versículo 1, vemos que dice, por lo cual, y ahí sigue teniendo nosotros este ministerio, es una misericordia, pero empieza diciendo por lo cual. Y ese por lo cual nos remite directamente a ¿qué? A lo que estaba diciendo antes, al capítulo anterior, el capítulo 3 es todo un texto de corrido. Y en el capítulo 3 lo que hace Pablo es justamente realizar una comparación entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Pablo, antes de ser Pablo, cuando era un referente religioso, que era llamado Saulo, era, como él mismo dice, hebreo de hebreos. Hebreo de hebreos. Desde nacimiento fue criado con el celo de la ley mosaica. Se había enseñado en la tradición farisaica desde que era un niño. En cuanto a las tradiciones, en cuanto a las ceremonias, él era tan cuidadoso que era un referente, parecía alguien intachable. Pero todo esto era hasta que Saulo tuvo un encuentro personal con Cristo. Todo esto era hasta que Saulo es derribado, es caído en tierra por el Señor Jesucristo en el camino a Damasco. A partir de ese momento, todo cambió en Pablo. Cambió todo, no es que el encuentro con Cristo, el convertirse, vamos a decirlo así, no tuvo mucho efecto en la vida de Pablo. Cambió todo. Ahí se dio cuenta de que todo lo que había hecho durante su vida, todo su legalismo del antiguo pacto, no era nada valioso. Era como basura, dice, para no decir excremento, que es la palabra que utiliza. Era basura para Dios, todo lo que había hecho. En su conversión, cada faceta de su vida había cambiado radicalmente. Empezando, y en primer lugar, su apego por el pacto mosaico. Al instante él pudo ver que la ley condena y que no puede salvar a los pecadores. ¿Esto significa que la ley sea mala? No, no significa que la ley sea mala. Al contrario, Pablo cuando le escribe a los romanos dice la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. El problema no era la ley, el problema era el pecador. El problema es el pecador. Pero Pablo entendió que este nuevo pacto suple y perfecciona todo lo que faltaba en el antiguo pacto. Voy a pedir que alguien lea Hebreos capítulo 8, versículo 6. Un mejor pacto, este nuevo ministerio. Y justamente lo que hace Pablo en el capítulo 3, no lo vamos a leer por amor al tiempo, pero es justamente una comparación entre estos dos pactos. Y quizás nosotros en un principio, como me pasó a mí, no le damos mucha importancia a este tema, porque no vivimos en el antiguo pacto.
pero nos ayuda a ver la supremacía del nuevo pacto, la gloria del nuevo pacto. La gloria del nuevo pacto es el ancla de la fidelidad de Pablo. Esto es el corazón de este punto. La fidelidad de Pablo se basa en la gloria de este nuevo pacto, de la superioridad del nuevo pacto. Y ahora vamos a ver por qué. Entre los versículos 7 al 11, después lo pueden leer en sus casas, del capítulo 3 de 2 Corintios, vemos que Pablo muestra varias diferencias entre el viejo y el nuevo pacto. Al antiguo pacto, el pacto de la ley, y el nuevo pacto, el evangelio, vamos a decirlo así. Dice, hablando del antiguo pacto, se refiere a él como el ministerio de muerte, grabado en piedra, mientras que el nuevo pacto es el ministerio del Espíritu, grabado en el corazón. Se refiere al antiguo pacto como el ministerio de condenación, y al nuevo pacto se refiere como el ministerio de justificación. En el antiguo pacto la gloria es perecedera. No dice que no tenga gloria, pero es perecedera, tiene un tiempo límite. En el nuevo pacto la gloria es para siempre, es permanente. El antiguo pacto tenía un resultado de distancia de Dios con los hombres, de temor, mientras que en el nuevo pacto hay un resultado de cercanía con Dios. Ahora la pregunta es, ¿qué tiene que ver esto con su fidelidad o con su perseverancia? ¿Cuál era la lógica de su perseverancia? Vamos a leer el versículo 9, ese sí lo vamos a leer. 2 Corintios 3, versículo 9. Dice, porque si el ministerio de condenación, está hablando del viejo pacto, fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Si el ministerio de Moisés, que llevaba a los pecadores a la muerte, fue glorioso, ¿cuánto más glorioso es el ministerio que lleva justicia? Pablo razona que renunciar a ese ministerio sería como renunciar a algo infinitamente más excelente de lo que fue recibido por Moisés en el monte Sinaí. Pablo, al ver la superioridad de este nuevo pacto, entiende la responsabilidad que le fue dada de forma inmerecida, lo dice también en el capítulo 3, en el versículo 5, de forma inmerecida, y se pregunta, yo imagino a Pablo preguntando, ¿qué persona tan necia será quien se aparta de este llamado tan superior? ¿Qué persona tan necia que no entiende el llamado que le fue dado, el ministerio que le fue dado? ¿Por qué alguien se conformaría con algo menor que esto? Este es el argumento tan poderoso para mantenernos centrados en la verdad, para mantenernos centrados en el Evangelio, defendiendo las doctrinas, meditando las promesas. No podemos olvidar el privilegio que significa ser llamados como ministros del nuevo pacto. Esta es la clave, lo fundamental para la perseverancia constante de Pablo. Vamos a leer el versículo 12. Acá hay algo muy interesante. 3:12 dice, así que, venía a hablar del nuevo pacto y dice, así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Y quizás pueda sonar raro, pero la superioridad del pacto, del nuevo pacto, produce una actitud específica en cada uno de nosotros, en cada uno de los hijos de Dios. Acá lo dice con franqueza es la palabra. En el griego se llama parresía, es también una conjunción, pero significa literalmente decir todo. Eso es lo literal, decir todo.
se la suele traducir justamente como intrepidez, como audacia, como valentía, como franqueza también, como dice acá la Reina Valera. Es básicamente ser intrépido. Pablo quiere decir, ahora yo soy ministro del nuevo pacto, yo voy a salir a hablar. No voy a tener temor, yo voy a salir con valentía. Si me quieren callar, me van a tener que matar. Eso estaba diciendo Pablo. Ahora soy un intrépido por el Evangelio. Entiendo el valor que tiene este nuevo pacto. Y entiendo el valor de la tarea que me fue dada por gracia. Y ahí es donde podemos llegar entonces al capítulo 4 y entender ese por lo cual. La integridad de Pablo es una respuesta a ese ministerio que le fue entregado por gracia. Acá es donde la convicción se traduce en una acción ministerial. Por lo cual, básicamente lo que les está diciendo Pablo es, por lo cual, teniendo nosotros todo esto que les vengo explicando en el capítulo anterior, no lo dijo así, pero más o menos, no vamos a desmayar, no desmayamos. Hermanos, si en algún momento pensás en abandonar, en que esto sea lo que golpee a tu puerta, si en algún momento tu carne te hace salir a buscar algo mejor, entre comillas, que este pensamiento sea tu pensamiento en ese momento. Pablo entiende que se le fue confiado lo más sublime que el universo puede conocer, el Evangelio de la gloria de Cristo. Si Dios nos llamó a ser administradores de su gracia, de su gloria, ¿qué otra oferta que haga el mundo podría llegar a seducirnos? Si tenemos este pensamiento claro, ¿qué más? Sería una necedad absoluta cambiar el ministerio del nuevo pacto por la aprobación humana, por el dinero, por la fama, por la comodidad personal. ¿Quién, habiendo recibido lo valioso, el oro del nuevo pacto, volvería a mendigar en la mentira de la autosuficiencia? La fidelidad de Pablo no era una carga pesada, era una respuesta al honor recibido. No somos fieles para ganar el ministerio, somos fieles porque hemos recibido el ministerio por pura gracia. Entonces, hermano, el mensaje de esta noche apunta justamente a eso. La razón de la fidelidad que aprendemos de Pablo en esta noche es justamente esa. No desfallezcas. Las dificultades pueden ser un montón. Dudo que tantas como las de Pablo, pero pueden ser un montón y muy difíciles. Los ataques pueden ser fuertes, pero mantengámonos fieles a la palabra, porque el ministerio que nos fue entregado y el mensaje que portamos tiene más gloria que aquella gloria que hizo bajar a Moisés con la cara resplandeciente. Ese privilegio inmerecido hace justamente de la fidelidad una respuesta, no una carga, no un peso, no una obligación. Y espero que esto pueda ser de bendición para cada uno de ustedes, así también como lo fue o lo está haciendo también para mi vida, y que también juntos podamos seguir aprendiendo de este héroe de la fe que nos da testimonio, que nos dejó ejemplo para motivarnos. Que en este camino, leía un hermano que lo decía de esta forma y me gustó mucho, que en este camino podemos sentirnos como pequeños Timoteos, tratando de aprender, de entender, de leer lo que dice Pablo, de encontrar en el testimonio de Pablo el camino para vivir una vida fiel.